Reciba un cordial saludo, profesor. Este video es con el motivo de hacer una exposición junto a mis compañeros eh, sobre el capítulo 6 del libro titulado como los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, escrito por el autor Edgar Morin. El capítulo 6 que nos correspondió ha sido llamado Enseñar la comprensión, y mi grupo está conformado por Daniela Ramírez, María José Herrera, Daniel Cuellar Vanegas y quien les habla, Juan Pablo Bastidas. Para iniciar quiero hacer una introducción sobre lo que nos contaba el autor en este capítulo 6, y nos decía que la interdependencia se ha venido multiplicando alrededor de los últimos años. También nos mencionaba que la comunicación ha venido siendo atravesada por distintas plataformas digitales, redes sociales o artefactos tecnológicos como lo son los celulares, el internet, entre otros, pero sin embargo aún así sigue existiendo mucha incomprensión entre los seres humanos. A pesar de los grandes y múltiples avances que ha logrado la comprensión, pero lastimosamente parece que lo contrario a esa, que es la incomprensión, parece que cada vez se vuelve más grande. Es por eso que se ha podido evidenciar que el problema de la comprensión se ha vuelto crucial para la vida humana, y es por esto que debe ser fundamental en la implementación de la educación del futuro, para que desde las aulas educativas se pueda mejorar esto. Pero yo considero que no solo en la educación del futuro, sino también en el presente, ya que en la actualidad contamos con muchos docentes. Después de hacer esta breve introducción, seguimos con la exposición. En este punto voy a hablar sobre las dos formas en las que se presenta el problema de la comprensión. La primera de ellas es llamada el problema de la comprensión entre humanos. Esta es cuando, por ejemplo, distintos grupos sociales o culturales se encuentran y cada uno de ellos representan costumbres y culturas distintas, y cuando surge estos encuentros, pues normalmente se evidencia que existe mucha incomprensión debido a las costumbres que cada uno pues en su cultura han desarrollado, y es por eso que cada uno siempre quiere como tener la razón o tiene una perspectiva diferente en cuanto a algo específico, y se genera mucha incomprensión en este punto. La otra forma en la que se presenta el problema de la comprensión ya va como un polo más individual. Este se refiere más a las relaciones que tenemos nosotros con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestro círculo social, que es donde creemos que entre más allegados somos a alguien, pues más comprensión existe, pero se ha podido evidenciar que sucede totalmente lo contrario, debido a que la cercanía que tenemos con otra persona o con otro grupo social son las que están siendo más amenazadas por la incomprensión, debido a que la proximidad que tenemos con el otro puede despertar de una forma más fácil los malos entendidos, los celos e incluso la agresividad. A continuación les voy a hablar de los dos tipos de comprensiones que existen. El primero de ellos es la comprensión intelectual u objetiva. Esto, según Morin, que es el autor de este libro, dice que este tipo de comprensión nos lleva a entender los fenómenos de la naturaleza y los objetos los cuales nos rodean, y que son propios tanto de la ciencia como de las humanidades. El otro tipo de comprensión es la comprensión humana. Esta significa comprender o encontrar justificadas las acciones que realizan los seres humanos,
y las identificamos como acciones naturales o propias de la persona. Esto significa que intelectualmente nos ayuda a aprender en conjunto tanto de las cosas individuales dentro del contexto o en el texto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual, como ya lo mencionaba. Hola, mi nombre es Daniela Ramírez y hoy voy a hablar de una educación para los obstáculos de la comprensión. Bueno, los obstáculos de la comprensión intelectual o objetiva son múltiples. También la comprensión del sentido de las palabras del otro, de sus ideas, de su visión del mundo, y que pues esta siempre va a estar amenazada por otros lados por el simple hecho de no compartir ideas o de no estar de acuerdo con estas, pues siempre va a crear un conflicto por la ignorancia, por la incomprensión de valores. También los obstáculos interiores o las dos comprensiones son enormes y no solamente existe o no solamente está la indiferencia, sino que también está el etnocentrismo, el egocentrismo, el sociocentrismo, y cuya característica es como creerse el centro del mundo y considerar pues a todo lo demás como inferior, insignificante o secundario, y pues siempre va a estar arriba. Bueno, para hablar del egocentrismo debemos tener en cuenta que esto es como una valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a la persona a creerse como el centro de atención de todo, como anteriormente lo veníamos mencionando, a tener todas las preocupaciones y atenciones. El egocentrismo también cultiva a la self-deception, que esto es como una traición a sí mismo que se ocasiona por la autojustificación, es decir, nunca se va a creer o nunca va a considerar el hecho de estar equivocado, siempre va a querer autojustificarse y tener la razón, así sepa en el fondo que no es cierto. Bueno, algo más como lo es el pensamiento del egocentrismo, también hay que tener en cuenta que este no admite las opiniones de los demás y siempre las van a ver de manera ofensiva. Este no aprecia derechos, necesidades, puntos de vista. El egocentrismo innato no gestiona las bases propias, o sea, él siempre va a tener la razón y no se va a cuestionar sobre aquello. El cumplimiento de los deseos innatos, que no admite que se equivoca, que disfraza la realidad, y pues esto todo para tener una autovalidación. Ahora el etnocentrismo y el sociocentrismo. Bueno, esta es la actitud de un grupo, raza o sociedad que se presume de superioridad ante las demás y que hace de la cultura propia un criterio exclusivo para sí mismo interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de estos otros grupos, razas o sociedades. También hay que tener en cuenta lo que es la corriente de pensamiento, la superioridad de la etnia propia, la crítica de los aspectos de las otras culturas y los tres tipos que son el racial, el lingüístico y el religioso. Buenas tardes, mi nombre es María José Herrera Correa. Voy a seguir con la exposición La ética de la comprensión. Bueno, la ética de la comprensión es el arte de comprender, pues valga la redundancia, de manera desinteresada, sin esperar ninguna reciprocidad, entendiendo que la comprensión no es una excusa, ni mucho menos una acusación. Por el contrario, nos permite evitar la condena perentoria irremediable, puesto que todos somos seres humanos y cometemos errores, y que si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Un ejemplo de esto sería, digamos, pongamos un docente y un estudiante. El chico no lleva la tarea pues al salón, entonces muchos de los profesores no comprenden a esta persona, sino que de una vez lo van a tachar y lo van a juzgar de un estudiante que no quiere hacer nada, de un perezoso, de un vago, de muchas cosas. Y no nos tomamos el papel como docente de qué es lo que está pasando, por qué no trajo la tarea, tiene algún problema, hablemos con él, preguntémosles, y eso es la comprensión, ¿no? La ética de la comprensión. Ponernos en el lugar de él y de preguntarle de qué pasó y así ayudarlo. El bien pensar. Bueno, el bien pensar es el modo de pensar que permite aprender de lo complejo, es decir, de las condiciones del ser humano, de manera objetiva y subjetiva. Bueno, la siguiente es la introspección. La práctica mental del autoexamen permanente de sí mismo es necesaria, ya que la comprensión de nuestras propias debilidades
o faltas en la vía para la comprensión de los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, podemos descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de comprensión. Ejemplo, el autoexamen es muy importante para cada uno como nosotros como persona, porque el autoexamen es un momento donde nosotros hablamos con nosotros mismos y reflexionamos. Siempre escogemos un lugar donde vamos a estar solos y nos vamos a preguntar qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, si estoy juzgando a otras personas mal. Tengo que pensar que yo como otras personas no somos seres perfectos. Por eso no debemos juzgar a las demás, porque siempre criticamos a otras personas y no nos estamos dando de cuenta, no estamos haciendo el autoexamen de que yo también fallo, de que no soy pues perfecta. Sí, entonces ahí es donde nosotros debemos de pensar y de corregir todo lo malo para no ser esos jueces que critiquemos a los demás. Por eso es necesaria la autoevaluación de nosotros para ser comprensivos con los demás, como ya lo expliqué antes, para no juzgarlos y saberlos comprender en esos momentos. Sí, entonces a continuación sigue el compañero exponiendo. La conciencia de la complejidad humana. La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana. Así podemos extraer de la literatura novelesca y del cine la conciencia de que no se debe reducir un ser a la mínima parte de sí mismo, ni al peor fragmento de su pasado. Mientras que en la vida ordinaria nos apresuramos a encerrar en la noción del crimen a aquel que ha cometido ese crimen, reduciendo los demás aspectos de su vida de su persona, y de ese único rasgo descubrimos los múltiples aspectos en la teoría de Shakespeare, que se llama en los reyes gángster y en los gángsters reales de la película de negros. Podemos ver cómo un criminal se puede transformar y redimir, como Jean Valjean y Raskolnikov. Ahí podemos finalmente aprender las más grandes lecciones de la vida, la compasión por el sufrimiento de todos los humillados y la verdadera comprensión. Hablamos también de la apertura subjetiva simpática hacia los demás. Somos abiertos para ciertos allegados, no para todos. Solo es un tipo de allegado privilegiado, pero la mayor parte del tiempo permanecemos cerrados a los demás. Siempre solo socializamos, interactuamos, nos comportamos y actuamos de una forma distinta a las personas más allegadas a nosotros. A los que no son tan allegados, no vamos a tener esa misma habilidad de poder comportarnos como somos con los que estamos siendo. ¿Qué nos ofrece el cine? El cine nos favorece el pleno ejemplo de muestra subjetiva por proyección e identificación. Nos hace simpatizar y comprender a aquellos que no serían extraños o antipáticos. En un momento cualquiera, aquel que siente repugnancia por el vagabundo que se encuentra en la calle, simpatiza de todo corazón en el cine con el vagabundo, siendo que en la vida cotidiana somos casi indiferentes a las mismas físicas y morales. Bueno, pero hay un rasgo muy importante, que es la interiorización de la tolerancia. La verdadera tolerancia no es diferente a las ideas o conceptos generalizados. Esto supone una convicción o una fe o una elección ética al mismo tiempo de la aceptación de la expresión de las ideas, convicciones y elecciones contrarias a las nuestras. Claro está que es una formación ética y moralmente para un buen expresamiento en un entorno cultural. Se supone que el sufrimiento hace parte de las expresiones de ideas negativas o, según nosotros, nefastas, y una voluntad de asumir un sufrimiento. Hay varios grados de tolerancia. El primero, expresado por Voltaire, el derecho de proferir un propósito que nos parece innoble. No se trata de respetar lo innoble, se trata de evitar que pongamos nuestra propia concepción de lo innoble. Prohibir una palabra. El segundo es inseparable de la opción democrática. El tercer grado obedece el concepto de Niels Bohr, para quien el contrario a una idea profunda es otra idea más profunda, dicho de la otra. El
El cuarto grado proviene de la conciencia de las enajenaciones humanas por los mitos, ideologías e ideas o dioses, así como la conciencia de los de Dios que se ha sido transferida por el contexto de un periodo histórico. Para finalizar, voy a hablar sobre el espíritu reductor. Este es un elemento que obstaculiza y limita la comprensión y pues que consiste en reducir al ser humano en una sola etiqueta pues generada para una sola de sus características o de sus acciones. Todo esto pues de un modo de pensar. Para finalizar esta exposición sobre la comprensión, cerramos con el quinto punto, que es la comprensión, ética y cultura planetarias. Pues Morin nos dice que debemos atar la ética de la comprensión entre las personas con la ética de la era planetaria, que no acaba de mundializar la comprensión debido a que esta sería la única y verdadera mundialización que estaría al servicio de la humanidad, al igual que la solidaridad intelectual y moral de los seres humanos. Por otra parte, también nos mencionaba que las culturas deben aprender las unas de las otras y que la orgullosa cultura occidental, que se estableció como una cultura únicamente enseñante, también debe volverse una cultura que aprenda de las otras. Es por eso que hoy en día un claro ejemplo es que existen novelas japonesas, latinoamericanas, africanas, que son publicadas en las grandes lenguas europeas, y las novelas europeas que son publicadas en Asia o en África o también en América. Estas traducciones de lengua de una a otra, ensayos o libros filosóficos permiten a cada país acceder a las obras de estos países y alimentarse de lo que es su cultura alrededor del mundo. Y bueno, así concluimos esta exposición. Muchas gracias.